Dios ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Empezamos. Bienve- Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecidos estamos, querido hermano, por el hogar, el matrimonio, institución sagrada del Señor. Queremos dar la bienvenida aquí desde Viescay, desde nuestro hogar. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Agradecimiento al Señor por permitir en este día poner nuestro hogar, nuestra familia en las manos de Dios. Cuánta dirección y luz necesitamos para ser conducidos, hermano, en el orden divino de Dios que demanda para la familia. Queremos consagrar, hermanos, este tiempo de familia a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija a tu hogar, para que Él sea el que te dé la luz y la dirección que tanto necesitamos como familia. Vamos a consagrar, poniéndonos de rodillas, este ministerio para que Dios dé gracia, hermano, que ese culto familiar sea dirigido por su Santo Espíritu. Vamos a hacer la oración para que el Señor hable en este día a través de un escrito está. Toma la palabra de Dios, querido hermano. Si está al alcance de tu mano, ábrela y comprueba que lo que se dice, Dios lo ha hablado. Pidamos al Señor que su gracia se derrame en este día para que tu familia y mi familia tengan ese cerco protector que tanto necesitamos. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia. Suplicamos ante todo que no mires nuestra condición. Hemos fallado como padres, hemos sido indiferentes. Perdónanos, por favor. Nos acercamos ante tu presencia, reconociendo la indiferencia a tus principios, a tus mandamientos. Rogamos ante todo que nos perdones. No tomes en cuenta, Señor, esta falta. Que mi oración, Señor, no ofenda tu presencia. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces te hemos pedido perdón y no cambiamos? Danos el poder, Señor, para vencer. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día, Señor, en tu presencia. Te rogamos, amado Dios, que despiertes el espíritu de oración y de gracia, para que cada día, Señor, a través de acercarnos ante tu presencia, tú nos hables. Por favor, Señor, aquí de rodillas pedimos que nos perdones.
Presento el culto familiar, presentamos los hogares a nuestros hijos y nietos y rogamos que la luz de tu presencia nos ilumine a cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias te damos por lo que en este día tú vas a dar, tú vas a hablar. Instrúyenos, Señor, y cada día, Señor, pon en nosotros ese espíritu, Señor, de obediencia y de amor. Oramos ante todo, pidiendo el perdón y reconciliación, y clamamos, Señor, para que edifiques el hogar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por estar llevando la familia. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro, querido hermano, de Eclesiastés 4:9. La palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de la importancia que el Señor ha dejado a cada uno de nosotros. Dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cuánta necesidad, hermanos, tenemos de buscar al Señor cada vez que queremos una decisión y tomar, hermanos, cualquier necesidad que necesitamos? Tenemos que estar en armonía con Dios. Dos, dice la palabra de Dios, y el matrimonio, hermano, es lo que Dios demanda. Que cada uno de nosotros seamos responsables en que lo que vamos a decir y lo que vamos a hablar estemos en armonía, tanto el padre como la madre, para que esa enseñanza y esa dirección venga de parte del Señor. La unidad Dios la va a bendecir siempre. Cuando hay división, hermano, hay estorbos. Pidamos que esas decisiones y esa unidad que viene del Padre y la Madre esté en armonía con la presencia de Dios. De lo que se va a llevar, Sergio, en este día es un frente unido. Qué tan importante es que los padres estén en la misma unidad y en la misma armonía para que Dios dirija esa casa. Porque si la casa está dividida, el Señor no puede obrar. Entonces, oigamos lo que en este día el Señor nos habla a través del culto familiar, a través de pedir la dirección de su Santo Espíritu para que Él sea el que edifique y el que dé gracia en los hogares y en las familias. Así De es, lo la que se va a palabra de hablar Dios. es eso. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos da los principios, nos da las bases de los cuales la conducta de sus hijos y en este caso del matrimonio se debe de regir. La escritura, hermano, nos ha dicho que mejor es tener una comunión con Dios primeramente y después entre el matrimonio, porque nos da la promesa. Dice que mejores son dos que uno. Amén. Así, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la recompensa de la educación que los padres puedan impartir en el hogar a los hijos va a tener, hermanos, un fruto, va a tener un cimiento, va a ser la base para que nuestros hijos entiendan, comprendan que siempre estar aferrados a la fe que se les instruyó en el hogar. Ellos van a tener una vida, hermanos, fructífera y van a tener las herramientas necesarias para poder afrontar todas las vicisitudes que nos presenta la misma vida. Es por eso, hermanos, que el hogar cristiano debe de ser un hogar donde la familia practica los principios que Dios enseña. Han recibido de Dios instruir a sus hijos en la fin de convertirlos en hombres y mujeres útiles, leales, honrados y que sean preparados para la vida eterna. La finalidad de la palabra de Dios, hermanos, es de que todos lleguen al arrepentimiento y que todos acepten la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa educación cristiana se adquiere desde el mismo hogar. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, versículo 1, la escritura dice: si Jehová no edificase la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda.
Solamente la presencia de Cristo en nuestro hogar lo puede formar en armonía para que los padres, como vigías, sean responsables ante Dios por la buena educación cristiana de sus hijos, independientemente de sus carencias, independientemente de sus necesidades primordiales. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debe ser el centro del hogar. Si nosotros nos aferramos a seguir sus instrucciones que nos dejó en este manual de vida, nuestro hogar, hermanos, tendrá un cimiento, tendrá una fortaleza para que se manifieste un espíritu de armonía y de paz en nuestro hogar. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos va a ir instruyendo de cómo nosotros debemos de formar hombres y mujeres leales, honrados, temerosos de Dios, pero ese principio empieza desde el hogar. Pero ¿por qué es importante la unidad de nuestro hogar? La misma palabra de Dios, hermano, nos da esa respuesta. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4 y el versículo número 12, la escritura dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Es decir, uno puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. En el hogar, hermanos, tanto el esposo como la esposa, si por alguna circunstancia alguien se mantiene en la fe, pero el compañero o la compañera están fuera de la fe, entonces el que conoce de la palabra de Dios, hermanos, junto con las promesas de Dios, forman la resistencia para Amén. poder, hermanos, resolver todas circunstancias que en el hogar se pueda presentar. Por Amén. eso la palabra de Dios lo compara gráficamente como un cordón de hilo de tres dobleces, es decir, un cordón retorcido, Amén. quien no se rompe fácilmente. La unidad, hermanos, entre los esposos es fundamental para la preparación de los hijos en su educación cristiana, para su vida futura. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos da la responsabilidad como padres para instruir a nuestros hijos, para que la vida futura de nuestros hijos sea en temor a Dios por la educación que se les impartió en el hogar. Amén. Se está llevando el culto familiar y aquí vemos, hermano, que como dice la palabra, cordón de tres dobleces no será roto, porque el que lo sostiene es Cristo Jesús. Cuando en el hogar, hermanos, la esposa o el esposo conocen la palabra de Dios, uno debe demostrar más el testimonio, el cambio que uno ya tiene, hermano, por conocer ese autor que Dios cambia el corazón, Cristo Jesús. El testimonio que se da, hermanos, es el que va a sostener ese cordón de tres dobleces. Cuando el esposo no quiere nada saber de Dios, tu testimonio es valioso, querido hermano. El cambio que tú des, las palabras que tú uses, él va a ver un cambio en ti, él va a ver una vida que es distinta a la que conoció. Y eso va a ser la diferencia, hermanos. Y eso en el hogar se debe de llevar. Si la persona conoce el mensaje y los dos lo conocen, estamos unidos más a cualquier resistencia. ¿Por qué? Porque hay armonía entre los dos. Porque debemos de tomar la decisión para llevar un hogar para la instrucción de nuestros hijos. Nunca debe de haber debates quién más puede y quién no. Al contrario, debemos de estar en armonía los dos para que los hijos vean, hermano, ante todo, la unidad y el respeto que se da ante todo a Dios y luego a los padres. Así Por es. eso se está hablando de un frente unido. Cuando el padre y la madre están unidos, cuando el padre y la madre están en armonía, cuando el padre y la madre están dando la misma dirección, hermano, ni uno va a ser más autoritario que el otro. Debemos de estar, hermano, al mismo nivel, porque Dios desea, hermanos, que ese hogar esté fundamentado en firmeza, en la roca que es Cristo Jesús, pero se debe de dar el ejemplo como padres, para que esa unidad, hermano, Dios la siga sosteniendo. Por eso Dios nos habla. Si el Señor no edifica la casa, en vano es tu esfuerzo, hermano. En vano es ese esfuerzo humano que tú quieres mantener
un hogar unido si el Señor no le edifica. Por eso se está hablando de la unidad que debemos como padres estar a- haciendo planes, pero para que nuestros hijos honren la presencia de Dios. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos da indicaciones, nos hace sugerencias Amén. de cómo debemos de proceder para la educación de nuestros hijos. El apóstol Pedro, hermanos, fomentaba la unidad en la iglesia, pero también, hermanos, esto se aplica en el matrimonio. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, la escritura dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, Amén. compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La escritura dice que debemos de ser de un mismo sentir, es decir, de opinar o de juzgar de la misma manera. Y me estoy refiriendo al matrimonio en el hogar. Primero los padres, hermanos, deben de ponerse de acuerdo para corregir, para enseñar o para disciplinar a sus hijos, según sea el caso. Pero lo tienen que hacer como la palabra de Dios lo dice, con compasión, con amor, amigablemente, con misericordia. Es decir, sin gritos, sin ofensas, sino de una manera, hermanos, de fomentar la unidad con nuestros hijos. No los debemos de amenazar, no les debemos de injuriar con palabras que lastiman, porque muchas veces, hermanos, perdemos el dominio propio por los errores que nuestros hijos cometen, por su inmadurez o porque no conocen la palabra de Dios. Por eso es la recomendación del apóstol. Dice, sed de un mismo sentir, porque los ojos del Señor, hermanos, están sobre los justos. El Señor siempre va a respaldar su palabra. Y mientras usted corrija en el amor que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacerlo, hermanos, usted está respaldado por Dios. Amén. La corrección, hermanos, algunas veces duele. La corrección, hermanos, algunas veces lastima. Pero la corrección, hermanos, debe de ser en amor, como la palabra de Dios dice. Teniendo compasión, hermanos, porque los errores que se cometen muchas veces, hermanos, son sin pensar, son arrebatos o son por la inexperiencia de nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros como padres, hermanos, debemos de tener el mismo sentir y se les debe de disciplinar, pero por el bien de ellos, por amor de ellos. Aquí en el versículo 12 de 1 de Pedro, capítulo 3, la escritura sigue diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Nosotros somos justos, hermanos, cuando corregimos o disciplinamos en el amor de Dios. Y la escritura dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea que el Señor, hermanos, dentro de la justicia que se aplica para la disciplina a los hijos, escucha las oraciones. Porque la oración, hermanos, es un arma que el Señor nos provee para que en el área espiritual es donde sea ganada la batalla en contra de la adversidad. Nosotros como padres, hermanos, corregimos, disciplinamos, instruimos, hacemos ver a lo que los hijos les conviene y lo que no les conviene. Pero de una manera espiritual, hermanos, es la oración. La oración es la que va a respaldar y a fortalecer la posición que los padres cristianos asumen para la corrección de los hijos. Y sigue diciendo el apóstol, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Dios, hermanos, está atento al proceder de nosotros como padres para cumplir nuestras responsabilidades. Y a quienes sí las cumplen, la escritura los llama justos, porque están basados en un escrito está cuando se corrige a los hijos y promete escuchar sus oraciones, oraciones de intercesión hacia nuestros hijos. Pero caso contrario, hermanos, a los padres que son irresponsables y que hacen mal en no educar a sus hijos. El dejar
desapercibidos o el no poner atención, hermanos, a lo que nuestros hijos hacen cuando cometen faltas y los dejamos sin darles una disciplina o sin darles una instrucción de que ya no vuelvan a repetir eso, es una irresponsabilidad delante de Dios, porque el mal, hermanos, va a ir creciendo. Entonces, la Escritura dice que el Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿De qué lado estamos, hermanos? ¿Estamos atentos a la educación de nuestros hijos o los estamos dejando que ellos hagan lo que quieran? Por eso la palabra de Dios, hermanos, es muy contundente al respecto. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 17 y el versículo número 1, la Escritura dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. La paz en el hogar, hermanos, se manifiesta en la paz de la familia y se contrasta con la contienda en el hogar, donde siempre hay posiblemente provisiones, pero lleno de contiendas. Y ahí está el contraste, hermano, de que la misma palabra de Dios nos dice que mejor es tener en paz un bocado seco, aunque no tengamos, hermanos, bienes, aunque no tengamos abundancia, pero hay paz en nuestro corazón. ¿De qué sirve tener, hermanos, lujos? ¿De qué sirve tener una casa llena de provisiones si hay contienda? Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que preferimos, hermanos? ¿Afanarnos por tener más y descuidar la educación de nuestros hijos? ¿O amoldarnos a la provisión que nosotros damos a nuestro hogar, pero teniendo paz en nuestra casa? Amén. Ahí está la diferencia. Entonces, tenemos que buscar, hermanos, un punto intermedio. Es cierto, nosotros como padres debemos de proveer el hogar, pero que ese no sea un pretexto para pasar más tiempo fuera de la casa. Ese tiempo que está usted fuera de la casa, hermanos, descuida la educación de sus hijos. Entonces, ¿dónde está el balance? Está en cumplir con nuestro trabajo, pero no excedernos. Por eso la palabra de Dios dice, más vale un bocado seco en paz que una casa llena de provisiones, pero donde hay contiendas. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos da este tipo de instrucciones, de principios, para que nosotros, hermanos, hagamos de nuestra vida espiritual como pareja, como matrimonio, para la instrucción de nuestros hijos. Por eso estamos considerando el tema de un frente unido. Tanto el esposo como la esposa, unidos en un mismo pensamiento, en una misma fe, en un mismo criterio, en una misma opinión, va a ser de bendición para que Amén. nuestros hijos puedan ser educados de una Amén. manera cristiana desde nuestro Amén. hogar. Amén. Se está llevando la familia, hermanos, el hogar, sagrado para el Señor, hermano. En este país, hermanos, vivimos afanados muchas veces con el trabajo. Hay personas que necesitan hasta 2 provisiones para cumplir las necesidades de hogar, porque tienen tantas posesiones que necesitan cubrirlas todas. Pero el hogar, hermano, está siendo descuidado. La familia está siendo abandonada. Todo lo que está viviendo la sociedad en este día, hermano, viene de la casa. Viene de los fundamentos y del cimiento que tienen los niños en el corazón. Por eso es importante, hermanos, tener ese tiempo y ese balance para que tú valores, hermano, que ese niño que necesita ahorita el apoyo tanto de la madre como de la familia está siendo muchas veces abandonado. ¿En qué manos estás poniendo a tu pequeñito? ¿En con qué confianza estás dejando a un niño cuando no sabes ni el sentimiento ni el conocimiento que tiene la persona hacia tu pequeñito? Cuidemos, hermanos, porque los niños son de Dios. Cuidemos porque hay muchos niños maltratados, abusados, aún por la familia. Muchas veces nos afanamos con el trabajo,
con las actividades y descuidamos, hermano, lo que es del Señor, la familia, el matrimonio, que ahora con ligereza se ve un matrimonio que no es demandado ni por Dios. Dios dejó esa institución, hermana, como un regalo para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré la ayuda idónea. ¿Para qué? Para que hubiera un balance, para que el hombre y la mujer, el balance hermoso del Señor, porque iba a haber la descendencia de los hijos. Y Dios ama el matrimonio, la familia. Sí, debemos de estar, hermanos, en armonía, el padre con la madre, para tomar decisiones. Y respetemos, hermanos, si hay opiniones distintas, pongámonos de acuerdo, pero que no haya contiendas y que los niños no sean espectadores de gritos ni de pleitos, porque eso es lo que aprenden. Todo lo que se vive y lo que el niño es de lo que tú le enseñaste. No vino de afuera, viene de tu hogar. Por eso es importante, padres, madres, aquellos que tienen pequeños, cuidemos, hermano, esa mente y ese corazón del niño. ¿En qué tiempo el niño está educándose en esa instrucción que el Señor dijo? Instruye al niño en mi camino, aun cuando fuere grande no se apartará de mí. ¿Quieres que el niño tenga el temor de Dios? Molde el carácter, llevando, hermano, instrucción con bases bíblicas para el hogar, para los jóvenes, los adolescentes. Que la información no venga de afuera, que la información venga de ese padre que teme a Dios y busca cada día en oración hacer su voluntad. Por eso estamos llevando un frente unido, porque debemos de estar en armonía, tanto el padre como la madre, para tomar decisiones correctas, querido hermano. Pide en oración, hermana, si has dejado el descuido a tu familia, que Dios te dé la sabiduría, la gracia, para que lo que estás descuidando ahorita, que es tu familia, no sea tarde después, para que los hijos o ustedes, hermano, ya la indiferencia entró y ya no hay respeto ni para el padre ni para la madre, porque muchas veces ellos salen más de la casa porque no soportan el hogar, por lo que se vive. Pidamos que los padres estemos cada día cimentando el orden y la dirección de Dios. Así es. La Amén. palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos muestra y nos dice cómo nosotros debemos estar atentos a la conducta de nuestros hijos. Cuando hay una conducta anormal en nuestros hijos, los padres son los primeros que la notan. ¿Y cuál debe de ser nuestra conducta cristiana? Bueno, la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros los debemos de disciplinar, los debemos de corregir, y lo hemos leído en amor, en misericordia y de una manera amigable. Pero la palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que cuando se cometen errores por parte de nuestros hijos, por su inexperiencia, por su inmadurez o por su falta de conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, los debemos de amonestar, pero también, hermanos, debemos de tener un corazón perdonador. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 17 y el versículo número 9, la palabra de Dios dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La palabra de Dios, cuando dice el que cubre, lleva la idea implícita de perdonar y de olvidar. Usted cubre una falta, hermanos, cuando reconoce que la inexperiencia del hijo que cometió ese error, hermanos, usted lo perdona. ¿Por qué? Porque lo hizo por inexperiencia. Por eso la palabra de Dios dice, el que cubre la falta, el padre, la madre o el matrimonio que cubre la falta, es decir, que perdonó la falta del hijo, es porque reconoce, hermanos, que su hijo necesita ayuda. Sin en cambio, la palabra lo contrasta, diciendo, mas el que divulga aparta el amigo. Esta divulgación quiere decir que en lugar de ministrar, hermanos, lo condenamos. Lo reprendemos con palabras duras. Y la escritura dice que lo aparta de nosotros. Es por ello, hermanos, que
El transmitir una falta de nuestros hijos hacia los demás conlleva a una división y una posible ruptura en las relaciones familiares. Por eso, hermanos, nos podemos explicar cómo dentro del seno del hogar hay división entre los mismos hijos, porque unos se sienten y dispuestos a la disciplina de los padres, pero otros se rebelan. Y muchos hermanos llegan a preferir salir del hogar. Es por eso, hermanos, que la responsabilidad que Dios nos ha dado a los padres para instruir a los hijos es una responsabilidad sagrada delante de los ojos de Dios. Amén. Pero la palabra de Dios nos muestra que el amor perdonador de Dios, hermanos, se manifestó también a su pueblo. Y de ahí podemos sacar un ejemplo de cómo Dios perdonaba a su pueblo porque tenía amor por ellos. Y de igual manera, nosotros como padres, hermanos, debemos de perdonar los errores de nuestros hijos, primeramente disciplinarlos, pero luego ofrecerles la oportunidad, hermanos, de que se sientan amados. Amén. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 85 y el versículo número 2, la escritura dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. O sea, el Señor en su misericordia perdonaba a sus hijos desobedientes que caían en infinidad de pecados. Sin en cambio, Él tenía, hermanos, ese corazón de compasión, ese corazón de amor a sus hijos que por errores habían caído en falta. Y la escritura dice, todos los pecados de ellos los cubriste. El pecado, hermanos, debe de ser perdonado, aunque también debe de ser reprendido. Reprendido, hermanos, es decir, llamar la atención para que no lo vuelvan a cometer y ponerse en el olvido y no recordarlo. Jamás debemos de reprochar, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amados, y recordarles las faltas que hicieron en el pasado, porque eso no es perdonar, eso es traer nuevamente y abrir esa herida que posiblemente causó ese error. Es por eso, hermanos, que la misma escritura nos dice que como Dios nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los que amamos. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 19 y el versículo número 11, la escritura dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, ¿a qué se refiere? A tener un buen juicio, actuar con sensatez, actuar con el temor de Dios cuando corregimos, porque algunos creen, hermanos, que la mejor manera de corregir es demostrar una severa reprensión que muchas veces, hermanos, son injustas. Tal vez, hermanos, en el momento que nos enteramos de los errores de los hijos, hermanos, la posición del hombre, del matrimonio, es actuar con dureza. Y ahí es donde nosotros nos debemos de detener y ser hombres cuerdos, hombres sensatos, porque la escritura lo dice. La cordura del hombre detiene su furor, su ira, su desesperación, hermanos. Es donde debemos de tener ese dominio propio y tomar estas promesas. Luego la escritura dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Se da cuenta? La honra, hermanos, es darle un lugar primeramente a la honra a Dios, pero la honra del Hijo hacia el Padre. Que Él sepa, hermanos, que aun y cuando Él tuvo una falta, su Padre, por amor a Él, le da la honra al Hijo porque lo comprende, porque lo ama, porque lo disciplina, porque lo instruye, porque lo perdona. Esa es la posición, hermanos, de un padre cristiano, olvidar la ofensa, reprenderla, pero también ponerla en el olvido. Dios, Dios, hermanos, siempre va a respaldar a los que son prontos para perdonar, porque ese perdón, hermanos, abre un camino a la restauración y es
Y esto es inducido por el amor que tenemos a nuestros hijos. Por eso leíamos, hermanos, que en el Salmo 85, Dios perdonaba la iniquidad de su pueblo, cubría sus faltas. Y esa es la posición de los padres hacia nuestros hijos. Amén. Sí hay que hacerles ver cuando cometen errores y disciplinarlos en el amor de Dios. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo número 12, la escritura dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. El castigo, hermanos, significa disciplina. Eso es lo que significa el castigo. El castigo no significan golpes, no significan injurias, no significan amenazas. Ese no es el castigo. El castigo quiere decir disciplinar. El Padre, hermanos, nuestro Padre Celestial, nos disciplina a nosotros en diferentes circunstancias, para que todos los que cometemos, hermanos, errores, dentro de esos errores nos muestre beneficios que vamos a obtener y enseñanzas que vamos a adquirir a través de esos errores que cometimos. Pero también debemos aprender las lecciones que mediante las disciplinas quiere enseñar Dios a través de lo que el amor de Dios siente por sus hijos. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros como padres, la escritura lo dice muy claro, dice que nosotros debemos de disciplinar o castigar, como la escritura lo dice, como el Señor a nosotros nos disciplina, de la misma manera hacia nuestros hijos. O sea, Dios nos respalda, pero siempre y cuando, hermanos, actuemos en la justicia de Dios, no abusando, hermanos, de la autoridad que los padres tienen, sino comprender, hermanos, el porqué de nuestros hijos muchas veces cometen errores. En Proverbios capítulo 19, versículo 18, la escritura dice, castiga a tu hijo en, en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y la misma palabra de Dios, hermano, nos habla de una manera sutil, de una manera convincente, de una manera en que nosotros debemos de someter nuestro dominio propio hacia la voluntad del hombre. Estas instrucciones, hermanos, provienen del Padre Celestial. Amén. Y lo dice muy claro, dice, castiga o disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza, en tanto que usted tenga la esperanza de la salvación, debemos de disciplinarlo, porque en medio de la disciplina, hermano, está la salvación de nuestros hijos. Porque si los dejamos hacer y cometer errores y que hagan su voluntad a su manera, hermanos, se van a perder. Pero si los disciplinamos a tiempos, hermanos, tenemos la esperanza de que ellos retomen su camino, hermanos, y obtengan la salvación eterna. Pero Amén. la escritura también dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Se da cuenta? O sea, la disciplina o el castigo hacia nuestros hijos es con amor. O sea, no es para destruirlo. No es para que, por muy grande la ofensa que haya hecho, hermano, no es para correrlo del hogar. No es para maltratarlo de una manera física, no es para maltratarlo de una manera moral, no es para hacerlo menos, sino todo lo contrario. Le tenemos que mostrar cuál ha sido su error y en el amor del Señor los debemos de disciplinar, pero para que ellos, hermanos, obtengan la salvación eterna. Es por Amén. eso, hermanos, que el castigo entendido como disciplina o como corrección es aprobado por Dios. Amén. No es para lastimar y maltratar, y lo volvemos a insistir, sino es para librarlo de sus errores Amén. o de sus malas decisiones que han cometido por su inmadurez o por su alejamiento de Dios. Y Amén. ahí es donde el frente unido entre el padre y la madre, hermanos, deben de estar en perfecta armonía para saber cómo disciplinar a nuestros hijos. Amén. Estamos hablando de un frente unido, donde el padre y la madre toman decisiones, aun cuando se les disciplinan a los niños.
Muchos hermanos, muchos crecimos en nuestros países con disciplinas rígidas. Muchos crecimos con que el padre se quitaba el cinturón y eran cinturonazos los que te daban, o con lo que tenían en la mano, se lo aventaban al hijo. Y eso no es la forma correcta, hermanos, de disciplinar a un niño. Cuando la Biblia dice de la vara corregirá al niño, no te habla de darle, hermano, varazos. La vara quiere decir autoridad. Quiere decir, hermano, que ese padre debe de disciplinar ese niño como Dios nos disciplina a nosotros. Dios no nos azota, Dios no nos golpea, Dios nos habla, hermano. Y Dios nos hace, hermano, que veamos el error por nosotros mismos en su palabra. Cuando el padre y la madre lastiman a un niño, hermanos, esas heridas van a quedar, hermano, en su corazón. Y por eso los niños desprecian al padre, desprecian a la madre. Porque lo heriste, lo lastimaste. Ahorita está pequeño y no se puede defender, pero va a crecer. No va a ser más ese pequeño. Y muchos de ellos esperan tener una edad, una estatura para enfrentamiento a los padres. Y de eso no se trata. Se trata, hermanos, de que en el amor de Dios disciplinamos a nuestros hijos. Hacerles entender, hermanos, y traerles las consecuencias de lo que si ellos hacen algo que tú dijiste que no, háblales de las consecuencias y diles, ¿esto quieres? Pues vas a tener consecuencias porque ya no vas a ser la niña cuidada, la niña cariñosa, ahora vas a tener responsabilidad porque esta falta va a requerir que tú te ordenes, que tú te disciplines. Mostrarle, hermanos, las consecuencias del pecado. Si hiciste esto, pues estas son las consecuencias. Y no abandonarlos, no correrlos, no lastimarlos, no golpearlos, hermano, porque Dios no nos trata así. Y pidamos al Señor que podamos perdonar si te ofendieron, si heriste, si lastimaste, si tu hijo te desprecia por ese golpe que le diste, por esas palabras que ofendieron su corazón, hermano, pidamos a Dios que nos dé la sabiduría. Para eso es el culto familiar, para pedir la dirección del Señor, para que las decisiones que se tomen, las palabras que se hablen, sean esas palabras que edifiquen, que construyan y no que destruyan. Estamos llevando, hermanos, que entre el padre y la madre debe de haber comprensión. Debemos de tener ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, porque Dios no nos trata, hermano, como tratamos a los demás. Dios es misericordioso, pero Dios nos ama y nos corrige, porque dice su palabra, al que ama, disciplina. Y esa disciplina es la disciplina del Señor y lo va a hacer, hermano, con amor, pero también siempre señalándonos la falta, porque Dios es un Dios de orden. Y el orden, hermano, lo pide Dios para la familia. Por eso estamos llevando un frente unido, para que el Señor dé la dirección en esa casa, pero que estemos unidos, que estemos, hermanos, en ese mismo nivel para tomar las decisiones correctas y respetarnos unos a otros. Así es. La unidad, hermanos, es entre dos personas. Amén. La unidad, hermanos, no puede ser de uno mismo, porque entonces ya no sería unidad. La unidad tiene que venir primeramente del hombre con Dios. Amén. La unidad se va a fortalecer entre el hombre y la mujer, es decir, entre el matrimonio. A eso se le llama unidad. No puede haber unidad, hermanos, si Cristo no está en medio de nosotros. Es por eso, hermanos, que los padres no deben de ser indiferentes a la educación de sus hijos. Tan pronto notemos, hermanos, una cosa anormal en la conducta de nuestros hijos, hermanos, debemos de actuar. Porque ahí Dios nos está mostrando que está pasando algo mal. La misma escritura, hermanos, nos llama la atención. Aquí en el libro de los Proverbios, en el proverbio número 13, Proverbios 13, versículo 24, la escritura lo dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. La palabra de Dios, hermanos,
respalda por completo que los padres deben de disciplinar a sus hijos como un acto de justicia. ¿Por qué? Porque lo ama. Y en este acto de justicia lo debe de conducir a enmendar la falta o el error y llevarlos al arrepentimiento. Amén. El que detiene el castigo no ama a su hijo, lo aborrece. Y eso está escrito, ¿no? Es por eso, hermanos, que insistimos que la responsabilidad de los padres es actuar en el momento en que hay alguna falta o en el momento en que hay una conducta extraña en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque desde su edad temprana, a eso se refiere la Escritura, desde chicos, hermanos, han sido educados en el temor de Dios. Pero si por alguna circunstancia, hermanos, no tuvimos la oportunidad, porque no conocíamos de la palabra, de no educarlos conforme a Dios, déjeme decirle que aún es tiempo de corregirlos. Y no importa la edad que tengan, todavía se les puede corregir, hermanos, porque Dios nos da esta responsabilidad. La disciplina, hermanos, como lo hemos dicho, debe de ser manifestada, hermanos, con amor y con misericordia, pero se debe de ejercer. Aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 19, la escritura dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Está hablando el testigo fiel, está hablando nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él disciplina a todos los que Él ama. Así como los padres amamos a nuestros hijos, los debemos de disciplinar. No debemos de ser indiferentes, porque la indiferencia es un pecado. Y la Escritura dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se da cuenta cómo la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que el verdadero propósito de la disciplina es para corregir o para hacer comprender al ofensor su culpa y animarlo a un nuevo proceder? Y esto se le llama educar a nuestros hijos y considerarlos, y que nos consideren a nosotros como amigos sin perder el respeto. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo el amor del Padre a sus hijos debe de ser el amor de los padres terrenales a sus hijos que han concebido. En el libro de Proverbios, capítulo 17 y el versículo número 17, la Escritura nos dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Nuestros hijos, hermanos, nos deben de considerar a nosotros los padres como amigos. Y nosotros los padres a nuestros hijos como amigos también. Porque esto habla de una relación aún más estrecha. Son nuestros hijos y nos deben respeto. O nosotros como padres les debemos un respeto a nuestros hijos. Pero también hay que considerarlos con una amistad cristiana. Hay que considerarlos como si fueran nuestros mejores amigos. Amén. Que nuestros hijos, hermanos, se expresen así de sus padres en cualquier lugar. Es que mi mejor amigo para mí es mi padre. O el padre decirlo de la misma manera, mi mejor amigo es mi hijo, porque lo amo, porque me ama, porque lo comprendo, porque me conoce, porque me perdona, porque me corrige, porque me disciplina, porque me instruye. Tantas cosas, hermanos, es tener una relación de amistad, porque la misma palabra, hermanos, nos los muestra, nos los enseña. Y es por eso, hermanos, que la unidad y la lealtad en la familia debe de ser manifestada al que yerra. Esa amistad, ese amor, hermanos, ese respeto que hay entre padre y hijo, debe de ser también, hermanos, tener una disciplina cuando hay alguna falta. Y esa unidad, hermanos, todavía va a estrechar más los lazos familiares. Cuando usted considera, hermanos, a sus hijos o sus hijos lo consideran a usted como un amigo, quiere decir que hay una unidad familiar muy estrecha. Y esa unidad, hermanos, se manifiesta
Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 17, ahora el versículo 10, la escritura sigue diciendo, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Amén. El pecado, hermanos, debe de ser reprendido, debe de ser corregido, debe de ser amonestado. Pero para poder rectificar la conducta, quien cometió la falta debe también de estar consciente de su error. Por eso es que cuando nosotros reprendemos, hermanos, a nuestros hijos que conocen la palabra, son entendidos, porque reconocen que ellos han cometido una falta y porque el Padre se la está haciendo ver. Y eso es mejor, hermanos, que darles azotes. Hace rato comentábamos que a los hijos ya no se les golpea, a los hijos ya no se les corre de la casa, a los hijos ya no se les ofenden, ya no se les ponen apodos, ya no se les llaman con palabras malsonantes. Esa conducta los divide, esa conducta los separa. Pero sin en cambio, hermanos, si ellos entienden que se les está reprendiendo, disciplinando con amor, ellos mismos van a entender que están ofendiendo primeramente a Dios y después a sus padres. Vamos a ejemplificar un caso, hermanos, de una mujer que fue pecadora, de una mujer, hermanos, que estaba en contra de Dios y estaba en contra de la disciplina de su mismo hogar. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, la escritura nos da parte de esta historia, enderezándose Jesús cuando le presentan a una mujer pecadora y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Jesús le indicó el abandono inmediato de su pecado. Había sido una mujer que la agarraron en el acto del adulterio y ese era condenado con muerte. Sin en cambio Jesús la perdona. ¿Por qué? Porque vio en ella un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento sincero. Amén. Es decir, no solamente debía de sentir pesar por su pecado, sino abandonarlo. Y Jesús le da una recomendación convincente. Y estas mismas palabras, hermanos, son para que nosotros le demos esa palabra de ánimo hacia nuestros hijos. Cometiste un pecado, te perdono, y la escritura dice, vete y no peques más. Amén. Esa es la conclusión, hermanos, a la que la palabra de Dios nos lleva cuando nosotros como padres corregimos y disciplinamos a nuestros hijos en amor. Vete, sigue tu vida, pero no peques más. Amén. Qué hermoso que el Señor dice, ni yo te condeno. Ahí está el perdón, hermano, para enderezar nuestro camino. Cuando uno perdona, hermano, Dios da la gracia de que ese camino se abra y nos recibe por el arrepentimiento que nos duele haber ofendido a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a suplicar a Dios si ese es el caso de muchos padres que por error y por ignorancia de la palabra se cometen faltas. Es tiempo de pedir perdón, de reconciliarnos y que Dios edifique tu familia. Vamos a orar. Amado Padre, humildemente ante tu presencia nos acercamos ante ti. Qué hermoso, Señor, es decir, ni yo te perdono, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y con esa promesa, Señor, pongo en este momento la familia. Hay padres, Señor, que cometemos muchas faltas, errores. Perdónanos, Señor. Te rogamos humildemente que tu Santo Espíritu nos dirija y que la luz de tu verdad penetre en nuestros corazones. Danos gracia, Padre, para edificar la familia. Danos gracia en la unidad y en el amor. Enséñanos a perdonar. Enséñanos, Señor, a dar gracia para que nuestros hijos, Señor, estén en tu verdad. Te ruego por el corazón de los hijos, por aquellos que fueron lastimados, ofendidos, por ignorancia a tu palabra y cometen pecados. Señor, edifica las familias y bendice el culto familiar. Da gracias, Señor, en esta oración. En el nombre de Jesús te pido tu bendición para el hogar. Gracias, Padre. Amén. Amén.
Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay al Señor por el culto familiar y que Dios bendiga, hermano, y edifique nuestras familias. Amén.